Usted se dará cuenta por la infraestructura con la que contamos aquí en el centro y que la estamos utilizando para medir esa composición de las partículas, la complejidad que tiene. Entonces, entre tamaño y fuentes y orígenes, nos damos cuenta que uno de los elementos que nos tiene preocupados es la fracción orgánica, que proviene de la combustión de los automóviles, que son los hidrocarburos, y de la industria, porque esto está muy asociado con daños al material nuclear, que puede dar como resultado el cáncer en muchos individuos susceptibles. La composición de las partículas no está aislada del subdesarrollo que todavía en gran parte se expresa en nuestra ciudad, como es todavía la práctica común del fecalismo al aire libre. Este material fecal imprime un sello en la composición de las partículas con compuestos de reacción inmunogénica y con compuestos toxigénicos. Todo esto, en complemento con los otros elementos que hemos mencionado, muy tóxicos, da una caracterización de reacciones en el individuo a nivel de tracto respiratorio muy peculiares, en donde han puesto los ojos no solamente los mexicanos, sino también muchos grupos internacionales por ver estas reacciones que producen nuestras partículas. Uno de los problemas más graves es el proceso de la inflamación. Y el proceso de la inflamación es un proceso inicial que puede desencadenar en diversas enfermedades, que pueden ser no específicas de la inhalación de las partículas, pero que está contribuyendo a agravar muchos de los procesos, como es el asma, como es la obstrucción pulmonar, muchas enfermedades características clásicas de cualquier ciudad se ven más complicadas por esta inhalación de estos compuestos que están induciendo hacia la inflamación. Desafortunadamente tenemos una serie de mitos que afectan muy directamente a los murciélagos, el primero de los cuales por supuesto es el de Drácula. Este es un mito absolutamente sin fundamento. Existen los murciélagos hematófagos, efectivamente, pero son murciélagos muy pequeños que se alimentan de sangre de vaca, sangre de caballos, sangre de burros, etcétera, y que no tienen nada que ver con el ser humano. Los murciélagos son uno de los grupos más diversos desde el punto de vista ecológico. Cumplen con una serie de funciones muy variadas en todos los ecosistemas del país. Dentro de las funciones más importantes que cumplen los murciélagos se encuentran el control de plagas a través de la insectivoría. Hay muchísimos murciélagos que se alimentan de insectos. Existen más de 1000 clases de murciélagos y de estos, más de 2/3 se alimentan de insectos. Este tipo de murciélagos destruyen, cada noche, millones de insectos potencialmente dañinos al hombre, como son los mosquitos y los jejenes. También destruyen las plagas que azotan los sembradíos en el campo. Una sola colonia de 20 millones de murciélagos guaneros elimina cada noche unas 200 toneladas de insectos plaga, como la palomilla de maíz, cuya larva ataca los cultivos de maíz, jitomate y algodón. En segundo lugar, los murciélagos tienen una función muy importante como polinizadores de muchas plantas que dependen de ellos para su propia polinización, es decir, son animales que se alimentan del néctar y polen de flores que solo se abren de noche y que por eso solo pueden ser polinizadas por los murciélagos. En este caso podemos mencionar los agaves, los cactos columnares y algunas plantas de la selva como el árbol de la balsa, el árbol de la ceiba, etcétera, ¿no? Es por esto que los murciélagos son de gran beneficio para el hombre, porque además de destruir insectos dañinos, otra acción de estos pequeños mamíferos consiste en dispersar las semillas en diferentes áreas, donde nacen y crecen plantas, provocando que la tierra se vuelva más fértil.
Bueno, el problema general de abastecimiento de agua a la Ciudad de México es un problema muy amplio y complejo. Debemos tomar en cuenta que estamos hablando de la ciudad que probablemente sea la ciudad más grande del mundo. Por otro lado, su ubicación. Estamos ubicados a gran altura, en un valle cerrado. La Ciudad de México tiene alrededor de 2.200 metros de altitud con respecto al nivel del mar, y hacer llegar el agua a un punto muy alto es mucho más difícil que a puntos bajos. Bueno, en la zona metropolitana de la Ciudad de México se consumen en el orden de 60 metros cúbicos por segundo. De estos 60 metros cúbicos por segundo que se consumen, 41.5 corresponden al agua que se extrae del subsuelo. De manantiales y escurrimientos, 1.5, del acuífero Lerma, 5 metros cúbicos, y del Cutzamala, 12 metros cúbicos. Como estamos entonces observando, la mayor cantidad de agua que se abastece a la zona metropolitana de la Ciudad de México es de origen subterráneo. 60 metros cúbicos por segundo es 1 metro cúbico, son 1.000 litros. Entonces estamos hablando de 60.000 litros por segundo, que si esto lo transformamos al orden de días, estamos hablando de billones de litros por día. Cada año que pasa, durante la temporada de estiaje, nos enfrentamos con la escasez de agua en el Distrito Federal. Pero una vez que llegan las lluvias, regresa el agua y el problema se nos olvida. Pero no a los investigadores de la UNAM, quienes, seriamente preocupados por lo que sucede en nuestra ciudad, realizan estudios para dar a conocer nuevas alternativas para optimizar el uso de este vital líquido. La mayor parte del agua la obtenemos de fuente subterránea. Ahora, la fuente subterránea en la Ciudad de México presenta complicaciones muy importantes, porque el agua que se extrae de aquí mismo, y en la medida en que la explotamos se producen asentamientos del terreno, se producen hundimientos, inclusive que han dado lugar a desarrollos de ingeniería civil sumamente complicados. Y en la medida en que no podemos suministrar exclusivamente agua subterránea, tenemos que recurrir a fuentes externas. Las fuentes externas están muy lejanas y consecuentemente son muy costosas. También la diferencia de nivel que tenemos que cubrir es grande. En la actualidad, por ejemplo, la fuente más importante de agua externa al valle es el sistema de Cutzamala, y ahí estamos hablando de 100 kilómetros, más una diferencia de altitud de 1.000 metros de diferencia de altitud. Entonces todo eso hace sumamente costosa esa opción. El problema de la escasez y desperdicio del agua debe enfrentarse desde el ámbito de las acciones sociales y del cambio de la conducta cultural de los habitantes de la Ciudad de México en relación al gasto, ahorro y contaminación del agua. Nosotros tenemos una dotación diaria en términos de confort de 200 litros por habitante por día. Esto implica que una persona utiliza sobre el orden de 110 litros por día para su aseo personal, principalmente. Podríamos decir 45 litros por habitante por día para ropa, etc. Entonces, la cultura del ahorro del agua, sí, en la parte del aseo personal, en cuando nos bañamos, que cerrar la llave, que no desperdiciar, pues sí es representativo. Tenemos un alto desperdicio de agua en la zona metropolitana del Valle de México, tanto en las tomas domiciliarias como en las redes de distribución. Una estimación de un estudio hecho por el Instituto de Ingeniería está sobre 22.9 metros cúbicos por segundo. Esto quiere decir que son 22.900
litros por segundo, que si lo transformamos a litros por día, hablaríamos de 1.978 millones de litros que se desperdician diariamente. Sustituir el agua de los pozos de abastecimiento, de agua de primer uso, por agua tratada para el riego agrícola. Como tener un control efectivo en las fugas, como dar inicio a la reinyección de agua tratada al acuífero. Esto, por supuesto, que nos daría los medios suficientes para poder abastecer el pronóstico de esta demanda, que se va a incrementar en el orden de 9 metros cúbicos por segundo para la población. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca hacer? A nosotros nos toca transmitir la cultura del agua a nuestros hijos, el ahorro y la importancia del agua. Una reserva de la biosfera es una de las categorías de áreas naturales protegidas establecidas por el gobierno federal y apoyadas por la sociedad civil organizada. La primera reserva de la biosfera data de 1977. Se trata en las reservas de la biosfera de compaginar los intereses de crecimiento y de desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales con la conservación de los recursos naturales a través de un esquema en el cual se maneja el uso de la tierra, el tipo de uso del suelo a través de una región núcleo, una zona núcleo en la que no se pueden extraer los recursos, en la que se mantiene un estado de preservación, y una región de amortiguamiento o zona de amortiguamiento en la cual se pueden extraer los recursos de manera moderada y en esquemas que sean compatibles con la conservación de los recursos naturales. En México hay aproximadamente 23 o 24 reservas de la biosfera que cubren aproximadamente 12 millones de hectáreas actualmente. Esto todavía no llega a ser una proporción representativa con respecto a otros países en los que el 5, el 6 o hasta el 7% del territorio está designado como área natural protegida. En nuestro país todavía nos falta para llegar a una representación de todos nuestros biomas, de todos nuestros ecosistemas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La UNAM tiene proyectos en una serie de reservas de la biosfera. De manera más directa, la UNAM ha estado involucrada en el establecimiento de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala en el estado de Jalisco, que cubre una superficie aproximada de 12,000 hectáreas de selva seca del Pacífico, de selva estacional, y también en la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules, en la selva lacandona, donde opera la UNAM la parte académica de una estación de investigación en la región de Chajul. De lo que se trata aquí es de que en un área muy grande se pueden dar aprovechamientos que son compatibles con el desarrollo socioeconómico de la región. El Museo de la Luz tiene preparadas muchas sorpresas para ti. Te invitamos a conocerlas. Los espejos sirven para redirigir los rayos y concentrarlos hacia donde mejor nos convenga. Esto nos puede servir para divertirnos o
para cocinar unas deliciosas salchichas si concentramos la energía calorífica con un espejo. Para cocinarlas nos auxiliaremos de este horno solar. Pero ¿cómo funciona? Este horno funciona porque la energía que nos llega del sol se refleja en estos espejos que la envían al interior del horno, en donde también hay otros espejos, los cuales concentran toda la energía en este tubo negro que está en medio, el cual por esta característica puede absorber todo el calor que le llega y con ello cocinar las salchichas. Mientras están, ¿por qué no? Podríamos tomar un delicioso café. Ya casi está listo nuestro café. Lo preparamos en este otro horno solar que es mucho más sencillo que el anterior, sin embargo también nos sirve para nuestros fines. Recordemos que la energía solar puede tener gran cantidad de utilidades. El chiste únicamente es saberla concentrar en el lugar adecuado. Hasta el mes de abril, más de 133.600 hectáreas de recursos forestales se han quemado en todo el país. Esto a consecuencia de innumerables incendios ocurridos en 30 entidades. Estos incendios forestales han devastado casi el equivalente de la superficie del Distrito Federal, que abarca 149.000 hectáreas. El impacto en el medio ambiente de los incendios forestales varía según la intensidad del fuego, el área que cubre, pero estos los podríamos clasificar en efectos inmediatos y efectos a mediano y largo plazo. Los efectos inmediatos son claramente consecuencia del humo y de las partículas producidas, que sobre todo en un área urbana pues tienen un efecto prácticamente inmediato sobre la gente. Sin embargo, debemos de considerar también en los efectos de los incendios forestales, los efectos que va a producir a mediano y largo plazo sobre los elementos de la flora, en primer lugar, pero de la fauna también, una fauna que generalmente no vemos, pero que depende en gran medida de la flora que se ha consumido en el incendio. Aquí en la Ciudad de México tenemos dos épocas, la época de secas y la época de lluvias. Ahorita nos encontramos en la época de secas, lo cual provoca en ciertas ocasiones incendios en las zonas silvestres de las áreas del Distrito Federal. La negligencia del público al tirar basura, usar a las áreas silvestres como zonas de desecho, permite que al tener estas temperaturas tan altas en estas épocas, la humedad disminuya y las plantas se presenten como sustancias que prenden rápidamente si hay una chispa de alguien que está fumando, si un chico suelta un cerillo, y prende automáticamente y el área silvestre se convierte en una zona de combustible que prende inmediatamente. Y esto es lo que provoca una combinación de negligencia y altas temperaturas, un incendio inmediato y que puede alcanzar grandes proporciones. Se requerirían de 12 a 30 años para reforestar cerca de 32.000 hectáreas de la zona arbolada consumida hasta la fecha. El resto, más de 100.000 hectáreas, corresponde a pastizales que se recuperarán en el transcurso del año de manera natural. Bueno, en términos generales, cuando se estudia la superficie de la tierra y los bosques, y por lo tanto también los incendios, una de las tecnologías más utilizadas hoy en día y que representa la fuente de información más importante al respecto de la superficie de la Tierra son las imágenes de satélite. En este caso, la universidad cuenta en el Instituto de Geografía con una serie de antenas capaces de recoger información cada 2 horas
Y en estas imágenes se muestran, entre muchas otras cosas, aspectos siempre relacionados con la vegetación. Uno de los aspectos muy relacionados con la cuestión de los incendios corresponde a qué tan húmedos puede estar la vegetación, o pueden estar los distintos tipos de bosque, y con esto establecer una relación con la posibilidad de generación de incendios. Esta es una posibilidad. La segunda posibilidad consiste en la detección de puntos calientes, y estos puntos calientes son precisamente los incendios. Esta tecnología lo que nos permite eventualmente, desde el punto de vista de posibles desastres naturales, es encontrar esos puntos calientes con suficiente anticipación como para tener una respuesta pues más o menos expedita, ¿no? Más o menos rápida. Y esto formaría parte de un plan general para detección temprana de incendios y su atención a través de los distintos organismos encargados de la prevención de desastres o bien de la protección civil en el país. En la universidad hay varios esfuerzos encaminados a la evaluación en términos generales de desastres naturales. Entonces hay desastres naturales entre los cuales estarían incluidos los incendios forestales, por ejemplo, en los que, independientemente del daño original que podría ser el incendio, que pueden ser daños a la población o a la fauna, se generan igualmente toda una serie de efectos secundarios que son igualmente importantes. Por ejemplo, un incendio forestal, independientemente del daño físico al bosque, desprende humos que pueden afectar a la salud tanto de la población como de animales. También generan, a partir de la pérdida de la cubierta vegetal, mayores escurrimientos que pueden desencadenar en inundaciones o en avalanchas muy importantes de agua que dañan a la población. Y a la vez, al incrementarse el escurrimiento, hay una menor infiltración a mantos acuíferos, y esto repercute en una pérdida de capacidad de almacenamiento de agua subterránea. Entonces todo esto hay que verlo de una manera integrada, y en la universidad se está evaluando justamente la posibilidad de contar con un proyecto universitario sobre desastres naturales, en donde el asunto de los incendios forestales es un punto central. Se afirma que el 80% de estos incendios obedece a descuidos humanos, por lo que se hace necesario una campaña de concientización sobre los efectos que acarrean los incendios y la manera de prevenirlos. Por su localización geográfica y su nivel de desarrollo tecnológico, es sumamente vulnerable a la acción desastrosa de las sequías. Realmente ahorita hablar de una sequía, pues no nos podemos aventurarlo, ¿no? Puesto que estamos realmente apenas en el inicio de la temporada de lluvias, que inicia en mayo. Porque de hecho podríamos considerar que estamos en una época normal de estiaje, donde la precipitación todavía no se presenta, sobre todo en esta área del centro, que como sabemos, la mayor parte de nuestro país tenemos régimen de lluvias de verano, que generalmente se establece entre mayo a octubre. Entonces podríamos decir que apenas comenzaría el inicio, ahora en este mes de mayo, la época de lluvia. En los últimos años, este fenómeno atmosférico ha adquirido una gran relevancia por los daños que provoca. Pues en uno de los trabajos que realizamos en la sección de climatología del Instituto de Geografía, encontramos que las áreas con mayor afectación de este fenómeno meteorológico son todas las áreas que tienen clima árido, semiárido y muy árido, perdón, en el desorden que les acabo de mencionar, y también aquellas que tienen clima subhúmedo. De hecho, encontramos que eran 6 zonas que presentaban estos 3 tipos de climas, donde se presentaban la mayor intensidad de la sequía. Las actividades que son más vulnerables ante este embate pues son las zonas agrícolas, dado que nuestro país tiene una gran extensión de agricultura, tanto de temporal como de riego. Las de temporal, bueno, si no llegan a tiempo las lluvias, no se presentan con la cantidad adecuada, pues entonces son las que sufren mayor embates. Pero también hay las de riego también, si la sequía en un momento dado está prolongado por varios meses, etcétera, pues los niveles de las presas bajan y por tanto la cantidad
de agua necesaria para su riego pues también disminuye. Pero también hay otras actividades, sobre todo las urbanas. Es un problema muy grave puesto que hay la población, que ustedes saben, ha aumentado muchísimo y entonces el uso del agua es bastante alto, ¿no? Si a esto se agrega el calentamiento atmosférico que sufre el planeta, nos enfrentamos con la recurrencia de periodos prolongados de sequía en áreas cada vez más extensas.